Bueno, mientras Santiago se congela porque anoche hubo una tormenta y está todo nevado, yo acá me encuentro con que me ha llegado otro amplificador Mesa UI. Es de la época más antigua, así que seguramente por dentro debe ser punto a punto y debe ser bastante bello. A todo esto es un Studio Preamp Mesa UI. Este preamplificador usualmente se ocupa con un power, ¿no es cierto? Porque por sí solo no es mucho lo que hace. Ahora el dueño, que es guitarrista, me dice que no suena, así de simple. Esa es la pana más simpática de todas. Tenemos una tarjeta con los tubos y todos los potenciómetros están cableados directamente. Si ustedes se fijan, los colores de cada uno de los potenciómetros son distintos. Entonces esto efectivamente, miren ahí, nos demuestra que este es un amplificador que es de la época buena, Mesa UI, donde todavía los armaban en California y se daban el tiempo de hacer cada una de los cableados, digamos, con el color correcto y qué sé yo. El ecualizador, eso sí, una tarjeta distinta. Ahí se pueden ver los inductores de eso. Tiene otros acá que probablemente son un filtro para la salida Direct Recording. Y si ustedes se fijan, tiene una reverb. Le hicieron una opción, le cambiaron el voltaje a este amplificador. Y se supone que funciona ahora en 220. Ahora, ¿por qué el header está afuera? No lo sé. Tenemos tubos de muy buena calidad. Hay dos tubos que no están, que el dueño me dijo que se los habían sacado a propósito porque no ocupaba la salida principal del amplificador. Tenía que ocupar el send y para eso no necesitaba estos. Estaba revisando y efectivamente el master tiene un poquito de acción, ¿no es cierto? Este de acá prácticamente nada. Y los ecualizadores funcionan de forma muy marginal. Es como que la señal apenas llega en el fondo. Entonces efectivamente tiene un problema. Si cambio de modo a rhythm, ahí ya no suena nada. Bueno, el dueño me pasó este esquemático tamaño gigante, ¿no es cierto? Pero tiene el gran problema que como está bajado a internet, aunque esté grande, igual no se pueden leer bien los valores. Pero básicamente este preamplificador tiene un par de entradas, una adelante y una atrás, que están copiadas. Entra un tubo, valores exactos, por lo menos por lo que veo, del Twin Reverb. Después a este ecualizador que tiene valores exactos del Twin Reverb. Recuerden que Mesa UI partió copiando Fender, o sea, el primer Mesa UI es un Fender modificado. Entonces siempre han mantenido eso, que copian mucho al Twin. Y después de esa etapa de ecualización viene el Master, el primer volumen que uno ve ahí, con su bright y unas opciones de FAT, qué sé yo, que cambian un poco este condensador de agudos en el fondo. Un segundo tubo y ahí se parte la señal en dos. Entonces hasta acá, desde aquí hasta acá, es igual a un Twin, ¿no es cierto? Y esto pasa por otro tubo más, ¿no es cierto? Y se va para allá. En una de las opciones y en la otra de las opciones pasa por un lead drive, ¿no es cierto? Y pasa por este tubo y por este. Es decir, tiene dos etapas de ganancia extra, uno de los canales sobre el otro. Entonces seguramente el rhythm es una especie de clean con un tubito más. Y el distortion o el lead en el fondo tiene como 5 etapas de ganancia, lo cual es más o menos lo que uno podría esperar en un boogie. Entonces nosotros estamos saliendo del send y aquí no hay señal. Este tubo acá, que representa en el fondo la salida de estéreo, el main output B y el main output A, que tiene cada uno sus volúmenes, viene después del return. Si nosotros llegamos acá, que es como lo ocupa este usuario, este tubo de hecho no está puesto, deberíamos tener señal si es que hay señal acá. Y si hay señal acá, debería haber señal acá si es que esto está funcionando. Y aquí debería haber señal si es que aquí hay señal en el standby. Entonces yo creo que como estos tubos están puestos y como que más o menos los controles funcionan, yo cuando subo este, cambian los canales, qué sé yo, y el master también, o sea, algo de señal hay como acá. Yo creo que lo que está pasando es que o pasa algo aquí en el standby, en ese switch que no está conectando y toda la señal que escuchamos está pasando por tierra, o bien pasa algo en este ecualizador. Así que voy a revisar primero que nada esas dos cosas, el switch de standby y los transistores. Los transistores son esos de ahí, esos 4 de ahí. Están bastante bien rotulados y se puede acceder a ellos, lo cual es afortunado. Para los que sepan algo de electrónica, un transistor cuando está en operación normal tiene que desarrollar alrededor de 0,6 volts entre dos de sus patas, y eso es independiente del tipo familia, etc. Ahí leo 21 volts.
Y aquí leo los 0,6, o sea, uno de esos dos es la base y este transistor está funcionando. Efectivamente este está funcionando también, o por lo menos así lo parece. En este tengo 0,5 ahí, o sea, esto debería estar funcionando también. Aquí hay 1 volt. Está un poquito más alto de lo que me gustaría, pero puede estar bien. Puede estar bien. Los controles algo funcionan. Este es el master del lead. Y este volumen como que no hace mucho, pero sí genera ruido. Eso significa los potenciómetros siempre más o menos por ahí es donde más ruido tienen, como pasadito el 5. Ahí el ruido disminuye porque baja la impedancia y ahí también porque está en cero. Entonces significa que este potenciómetro, el resto del pre al cual le doy volumen con esto, está escuchando esto. Bueno, con el tester uno puede ver aquí que al ponerlo no suena. Si hay cortocircuito, suena ese pitito. Entonces, la tierra está conectada a la tierra y efectivamente la entrada ya está cortocircuitada cuando yo tengo puesta una acá. Cuando yo me voy al tip, o sea, pongo en la punta, ya no está conectado a tierra, no está conectado a la entrada de atrás y efectivamente está conectado al cable vivo de la parte de adentro, el conductor interno del cable blindado que lo lleva a esta resistencia de acá que es la entrada al circuito. Y efectivamente tengo continuidad. Acá hay señal y aquí hay señal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si es qué pasa en este tubo? La señal, digamos, entra acá, está mal el tubo, hay algunos componentes acá, habría que ver si es que hay señal ahí, pero primero es más fácil medir voltaje. Si está bien polarizado, el tubo debería estar funcionando. Y midiendo la salida de este condensador, que es un condensador de 500 volts, igual está en 432 volts. Lo cual encuentro que es un poquito alto para un preamplificador, la verdad. O sea, uno necesita más de 400 volts en uno de estos tubos. De hecho, no aguantan más de 400. Y eso es producto que este tipo le sacó dos tubos. Pues entonces seguramente el voltaje del rail HT está demasiado alto porque se consume poca corriente. Y fíjense, ese es el ánodo del tubo de entrada. Entonces aquí tenemos un problema. Claramente ese tubo no está funcionando. Y como ese tubo no funciona, en el fondo, este punto ahí, ese punto ahí está en 0 volts. Y de ahí sale todo el resto de la señal del circuito. Entonces, algo está pasando acá que ese punto está en 0 volts. En esa resistencia habrían 400 volts y es de 150 kilos. Eso significa que está consumiendo el tubo 430 dividido en 150 kilos. 2,86 miliamperes. 2,86 miliamperes, un 12X7 los aguanta. Este flux tiene un bip un poquito más robusto que el otro, que está bastante desinflado el otro. Si yo tomo la tierra ahí y toco la tierra de los componentes del cátodo de ese tubo, están efectivamente a tierra. Seguramente si es que yo mido ohms, me va a decir que tengo los 1,5 kilos. 1,5 kilos. Es decir, cuando yo retiro el tubo, cuando saqué este tubo, que está aquí, el problema parece desaparecer. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el culpable? Probablemente este tubo también es de la misma fábrica. Este es un GT, un Group Tubes, la misma fábrica china. Se reconocen porque tienen ese escudo muy similar. Se nota bien que son los mismos tubos en el fondo. Entonces le voy a poner este y lo voy a prender. Bueno, ahí la tenemos, 150 kilos efectivamente, y claramente el tester mide circuito abierto, o sea, esta resistencia está muerta. Tengo esta resistencia 150 que es una Dale CPF2. Esta es una resistencia de 2 watts y bueno, está muy sobredimensionada para la aplicación, ¿no es cierto? Pero no por el wattaje, también por el coeficiente de temperatura, es una resistencia de precisión. Y eso es lo que lo voy a poner al pre, a pesar de que no sé si lo merece, ¿eh?
pero es la que tengo en el valor. La otra opción sería ponerle resistencia a carbón, pero el ruido va a aumentar. Con esta el ruido debería incluso disminuir. Allá está en su lugar. Afortunadamente estas tarjetas se pueden operar desde arriba, es decir, se puede hacer la pega de poner la resistencia sin necesidad de sacarla y soltar por abajo. Entonces esto efectivamente tendría que tener 422 volts. El voltaje bajó. ¿Por qué? Porque ahora efectivamente estamos consumiendo. Tenemos 422 ahí y al otro lado de la resistencia tenemos 241. Lo cual son como 180 volts en la resistencia, eso es como un poquito más de 1 mA. El tubo está funcionando. Entonces esa es más o menos la diferencia que pueden lograr entre los canales. Porque este volumen en el fondo es común. Es decir, si es que yo lo pongo por ejemplo ahí en 5, yo puedo tratar de buscar un clean, ¿no es cierto? Ahí estos dos no funcionan porque son de esa etapa extra que tienen. Puedo tratar de buscar un clean ahí. Por ahí. Y cuando pongo el distortion, puedo, claro, quitarle volumen y darle ganancia. Está modesto. La verdad es que es el sonido boogie clásico, que es como bastante saturado en bajo. Entonces cuesta un poco sacar un sonido más moderno en esto, pero probablemente con sonidos de poca ganancia funcione. Así que eso, está arreglado. Ya, y ahí le puse unos tubos, de hecho uno que me había traído el mismo usuario, este es un 12AT7 Muller muy viejo. Cuando lo prendí se pegó un destello más o menos grande, ¿eh? Este tubo, no sé, esos calentadores que cuando uno los prende como que como que se ilumina el tubo momentáneamente, lo hermana un poquito mala espina. Y como pueden ver ahí tenemos 379 volts totalmente dentro de la seguridad de lo que aguanta el 12X7 y los componentes para lo que está diseñado este pre. Bueno amigos, ahí está terminado el arreglo, está funcionando este pre y a pesar de que es bastante viejo, tiene como bastante posibilidades de buenos sonidos. Pero probándolo la verdad es que los bajos hay que ponerlos al mínimo, porque cuando uno sube un poquito los bajos el sonido se revienta, esa cosa típica de los Mesa Boogie que es propio digamos de toda la familia la verdad, incluso en el Mark V ese que vimos en el último review también lo tenía. Con este power y este pre obviamente uno suena, o sea no es como que esto sea malo de verdad. Lo que pasa es que hay que saber ocuparlo y obviamente no es un sonido muy moderno. El problema que tenía era un problema muy típico, era probablemente provocado porque el usuario le había quitado tubos, entonces los voltajes de placa estaban un poquito altos y finalmente los componentes mueren. ¿Por qué será que los fabricantes son tan tacaños a la hora de poner resistencias de ano? Esta es una pana que es más o menos frecuente, yo la he visto en más de un amplificador. Así que, bueno, eso, ya, que esté muy bien, nos vemos pronto, suerte, chao.